Bueno, bienvenidos a todos a nuestro tercer programa ya de ¿Y ahora qué? Y por primera vez completamente en vivo y en directo. Y hoy día tenemos algo muy especial, tenemos a 4 invitados donde vamos a hablar nada más ni nada menos sobre lo que se viene este domingo, sobre las primarias eleccionarias. Y tenemos acá a varios de nuestros invitados, que por ejemplo tenemos vamos a partir acá con la representante femenina acá, Camila Vergara, representando a Janet Jara. Después cada uno se puede presentar un poco más si quieren. Tenemos aquí a Daniel Sandoval presentando a Jaime Mulet, don Cristian Dulanqui acá representando a Gonzalo Winter y finalmente a don Raúl Alart acá representando a Carolina Toa. Aquí vamos a tener hoy día un debate entretenido, un debate dinámico, donde vamos a tratar de abordar los temas que tocan los candidatos muchas veces a nivel nacional, pero hoy día vamos a hacer sobre todo tratar de bajar esto a nuestra realidad regional, que a veces uno tiene la sensación de que a uno en la Araucanía lo olvidan un poco, así que aquí hay que estar presente, no solo ahora, sino que también más adelante. Bueno, vamos a partir entonces, vamos a darte la palabra a ti, Camila, para que empieces y que tú en breve, en ojalá un minuto, nos puedas explicar por qué tu candidato o tu candidata es la que mejor representa al sector para las elecciones presidenciales de noviembre. Mari Compulamien, hinche Camila Vergara Quelempampiñén. Doy las gracias por este espacio, es bastante significativo y... Bueno, en base a la pregunta, ¿por qué Janet Jara tiene que ser la próxima candidata a la presidencia y futura presidenta también? Es porque realmente ella ha demostrado con hechos y a través de sus capacidades que puede cumplir las necesidades o las demandas que Chile necesita. Uno de los eslogan o las banderas de logros del gobierno precisamente corresponden a su cartera del Ministerio del Trabajo. La disminución de las horas laborales, la ley de 40 horas, el aumento del sueldo mínimo, la reforma de pensiones, todas esas medidas corresponden a la cartera del Ministerio del Trabajo y eso tiene relación con la capacidad de gestión, de consenso, de llegar a acuerdos que tiene la lideresa de esa cartera que es Janet Jara, logrando llegar incluso hasta la oposición para poder, por ejemplo, subir el sueldo mínimo que en un momento se oponían y también el tema de la reforma de pensiones. Y creo que es lo que corresponde principalmente porque este gobierno actual se declaró feminista y creo que se tuvo que pavimentar el camino para que desencadene en una mujer presidenta. Y quién mejor representada que Janet Jara, que una mujer que viene de las clases sociales más bajas, como la que yo represento y como la que representa la mayoría de la población acá en Chile. Perfecto, muchas gracias. Vamos para ir pimponeando de lado a lado. Vamos ahora con Cristian, tu pequeña presentación y también después vamos a ahondar más en los temas específicos. Así. Gracias, Camilo. Bueno, saludar a los contertulios y agradecer el espacio que es bastante importante, sobre todo, digamos, por el gran desafío que tenemos como coalición, ¿no? De tomar de invitar a la ciudadanía a tomar una buena decisión. Y en ese orden de cosas, por cierto que mi candidato, digamos, Gonzalo Winter, tiene propuestas concretas, ¿no? Tiene propuestas concretas, yo diría, básicamente que miran al futuro, y miran al futuro particularmente, digamos, enfocado en el 2050. O sea, aquí la propuesta de Gonzalo no tiene que ver con un tema de inmediatez. Yo diría que lamentablemente hoy día los periodos presidenciales muchas veces no contribuyen, ¿no?, en generar políticas a largo plazo. Pero sí Gonzalo tiene la clara decisión de establecer, yo diría mínimos, de establecer idealmente, digamos, una estrategia nacional de desarrollo mirando el 2050. Y en ese orden de cosas nosotros entendemos que además la propuesta principal tiene que ver fundamentalmente con el generar condiciones de desarrollo económico, pero también con desarrollo humano, ¿no? El modelo económico entendemos que está agotado. Básicamente los pilares que tiene la candidatura de Gonzalo Winter hoy día, que le plantea a la ciudadanía, tiene que ver fundamentalmente con la capacidad para incluir a todos y todos, un Chile que cuide a todos y todos, un Chile que de alguna u otra manera garantice la seguridad para vivir con tranquilidad,
que el Estado de verdad cumpla con el rol de cuidar y de satisfacer las necesidades de las personas y, por cierto, de generar las condiciones de seguridad para vivir de manera tranquila en nuestro país. Perfecto, muchas gracias. Seguimos con Daniel, tu presentación y el breve resumen ahí de... Súper, gracias Camilo. Valorar este espacio regional con emprendedores de acá, ¿cierto? Como lo que ha hecho Camilo acá. Y bueno, saludar a Cristian, a Raúl y a Camila. En este caso, nuestra candidatura, como decía ahí Daniel Matamala en la columna del fin de semana, donde hablaba de los suplentes, de las candidaturas suplentes, que buscaron, ¿cierto?, levantar candidaturas de la centroizquierda respecto a la primaria presidencial. Mis colegas, compañeros acá, tuvieron que hacer un esfuerzo profundo para encontrar una candidatura que reflejara, ¿cierto?, el ideario de sus colectividades, de nuestro sector. En nuestro caso con Jaime Mulet, nuestras 16 regiones a través del Partido Regionalista Verde lo proclamó como candidato presidencial, como una alternativa real que nace desde las regiones y que representa también la única candidatura que no viene del centro, ¿cierto? La mayoría viene de los ministerios, ¿cierto?, de la Universidad de Chile, de las academias centralizadas, ¿cierto?, donde está la élite política, económica y académica de nuestro país. Jaime Mulet viene de Atacama, de regiones, es autor del royalty minero que le está permitiendo, ¿cierto?, a las comunas y a los municipios y a los gobiernos regionales tener recursos frescos, y obviamente que esa candidatura busca demostrar, ¿cierto?, que a través de un modelo de desarrollo sustentable que pone en el centro a las personas, a los animales y a la naturaleza, podemos avanzar, ¿cierto?, hacia un desarrollo que integre un modelo sostenible, sustentable y con justicia ambiental para las regiones que permanentemente han sido postergadas en nuestro país. Así es que creo que por ahí va nuestro eje respecto a una candidatura que busca descentralizar, transferir poder, atribuciones a las regiones y obviamente a la sociedad civil también, que es la que tiene que participar de la democracia, no solamente cuando hay una elección. Muchas gracias. Hay casi 2 minutos justitos. Sí. Gracias, sí. Y finalmente terminamos acá con el último invitado. Acá, Raúl. Bueno, gracias Camilo por esta oportunidad, a los panelistas que estamos hoy. Yo creo que esta es una gran instancia en la que se ha podido como pacto progresista hacer esta primaria. Yo lo veo como un gran desafío y como algo muy positivo. Nosotros estamos convencidos que tenemos una gran candidata en Carolina Toá. Tiene capacidad, tiene experiencia, tiene compromiso con los valores democráticos. Lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria, desde la lucha estudiantiles antes de la vuelta de la democracia. Ya lo empezó a demostrar ahí. Luego ha sido varias veces ministra vocera de gobierno del primer gobierno de Michelle Bachelet. Después fue ministra del Interior ahora. Ha sido alcaldesa de Santiago, ha sido parlamentaria en varios periodos, de manera que nosotros consideramos que tiene todos los merecimientos y todas las capacidades para poder conducir los destinos del país en momentos que son especialmente complejos, en momentos en que tenemos también dos derechas que son especialmente difíciles y complejas en las relaciones y de su compromiso con los valores democráticos, y nosotros creemos que este pluralismo que ella representa y esta capacidad de lograr acuerdos transversales permite entonces mirar a este pacto progresista con mira a noviembre en muy buenas condiciones. Bueno, muchas gracias a los 4 por esta breve introducción a cada uno de los candidatos que ustedes hoy día representan. Y yo creo que nos vamos a saltar ahora derechamente, vamos a conectar lo nacional con lo regional. ¿Y cuáles, me gustaría escuchar de ustedes, cuáles son las medidas más urgentes o quizá la primera gran medida que debería asumir en el momento que sea presidente con nuestra Araucanía? Vamos a partir acá, vamos a ir cambiando un poco el orden, vamos a partir con Cristian, vamos a ir imponiendo para los otro lado. Gracias, Camilo. A ver, nosotros creemos que las políticas, digamos, normalmente se definen en el marco, digamos, del territorio nacional, ¿no? Y desde ese punto de vista nosotros claramente, digamos, nos hacemos eco de los dichos que planteó precisamente Gonzalo Vinter, ¿no?, en el debate, digamos, de ayer que se transmitió por Televisión Nacional, en donde efectivamente él señaló que una de las medidas tal vez más urgentes que debiese realizarse es reponer el tema de la reforma tributaria, ¿no? Reforma tributaria
que hay que decirlo además, lamentablemente este gobierno dejó pasar una oportunidad valiosísima, ¿no? Primero porque no tuvieron la precaución de contar los votos, y segundo porque no se enfrentó a la ciudadanía, digamos, explicando los alcances, ¿no? Hoy día hubiésemos tenido, si hubiese existido esta posibilidad, digamos, de materializar esa reforma, hubiésemos tenido muchísimos más recursos, mejores pensiones, mejores condiciones. Lamentablemente no se hizo, por tanto, es una decisión, digamos, que se toma priorizando como una primera medida en el sentido, digamos, de intencionar la necesaria reforma tributaria que debe aplicarse en el país. Y eso, además, va a tener una repercusión necesariamente, digamos, en la región de la Araucanía, porque tal y cual, como hemos señalado, en la medida que se aprueba esta nueva legislación, evidentemente, digamos, que los nuevos recursos que van a haber allí van a seguir permitiendo que en la región de la Araucanía se siga desarrollando, por una parte, programas tan exitosos como el Buen Vivir, que han permitido focalizar y localizar intervención del Estado en conjunto y de común acuerdo con las propias comunidades territoriales para que definan cuáles son sus propias necesidades, y además, no menos importante, el poder caminar y avanzar en la materialización de las recomendaciones que hizo la Comisión Presidencial de Paz y Entendimiento, que es tremendamente necesario para poder avanzar en generar mejores condiciones en la región de la Araucanía y también potenciar, evidentemente, digamos, el desarrollo económico, poniéndolo como centro, esto en relación, digamos, al necesario desarrollo humano, es decir, Perfecto. Un desarrollo equilibrado y justo. Vamos a dejar el tema del paz de entendimiento, también vamos a hablar un poquitito de eso un poco más adelante. Nosotros hace 2-3 semanas tuvimos acá el debate de ese tema, creo que es un tema que es una papa caliente, que finalmente está la pregunta ahí, bueno, ¿quién se va a hacer cargo? Si todavía el gobierno actual o no, así que vamos a tocar ese tema más hacia cuando entremos en calor. Entonces vamos a seguir ahora con Daniel, la misma pregunta, que tiene que ver con la primera medida, o cuáles son las primeras medidas que tú consideras que son las importantes que el día 1 tendría que establecerse para esta región. Son tantos temas, claro, las encuestas establecen distintas prioridades de la temperatura de lo que está sintiendo la familia en su casa en este momento, quienes nos escuchan. El tema de la empleabilidad, de la generación de empleo, el crecimiento económico y el apoyo a los emprendedores y emprendedoras, yo creo que es fundamental. O sea, y como lo decía un amigo por ahí, no es que se requiera ayuda, porque a veces cuando uno dice necesitamos ayuda a los emprendedores, los que queremos generar empleo, oportunidades, desarrollo, innovación, muchas veces el Estado dice te vamos a ayudar, pero yo creo que la palabra es colaboración, desde el punto de vista de que no se requiere seguir con esa dinámica asistencialista, sino que fortalecer la red económica de fomento que tiene el Estado, Corfo, ProChile, Cercotec, FOSIS, y así también los municipios, que son instituciones fundamentales para ver dónde están las necesidades locales, por ejemplo en Padre Las Casas, donde hay un sinnúmero de artesanas y no tienen dónde vender. Crecimiento económico, emprendimiento, yo creo que es fundamental. Y lo otro, la seguridad, que está tocada por todas las encuestas, pero ahí hay un tema fundamental. Los alcaldes son la voz de los territorios. Y los alcaldes vienen impulsando permanentemente, y hay varios proyectos de ley tramitándose en el Congreso, respecto a la policía municipal. Es un debate, ¿cierto?, técnico, político, administrativo, jurídico, pero hoy día Carabineros lamentablemente está sobrepasado. No tienen la cantidad de efectivos, a pesar de que se han aumentado, ¿cierto?, las camionetas, los vehículos, el equipamiento, se han levantado retenes, subcomisarías, ¿cierto?, y distintos espacios para fortalecer el tiempo de respuesta para llegar, ¿cierto?, a atender y combatir la delincuencia. Yo creo que la policía municipal es fundamental. Nuestro candidato Jaime Bler lo está levantando y lo tenemos puesto en el programa respecto a este tema, que no solamente lo está planteando el programa de nuestra candidatura, sino que todos los alcaldes en Chile. Y eso significa que la policía municipal tiene que codepender de Carabineros, de los municipios, y estar más cerca de los barrios, como lo hacen a través de los municipios. Y obviamente entregándole la facultad y atribuciones siempre con respeto a los derechos humanos. Bien, muchas gracias. Yo creo que este tema de la seguridad también es otra cosa que, bueno, yo creo que algo que ha sido ya un tema aquí en la Araucanía, que quizás de lo que más se habla siempre en Santiago, es el estado de excepción, finalmente la seguridad, que junto con el, bueno, también toca y está en relación con el paz y entendimiento, pero vamos a tocar también nuevamente, esos son, bueno, puntos que obviamente son los transversales a todo este eje. Entonces, vamos con para seguir con esta ronda, antes de entrar a una ronda más dinámica, Camila. Los tres. Sí, vamos contigo. Bien, bueno, igual hay una correlación a lo que dice
acá Daniel, en cuanto al tema del incentivo al trabajo, al tema del salario, lo tiene trabajando ya el del programa de Janet Jara. Se divide en 3 partes prioritarias, que es el tema de la economía familiar principalmente, lo que se propone y lo que ella ya tiene bastante experiencia en el tema de ir subiendo el sueldo mínimo progresivamente hacia un sueldo vital. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto de un sueldo vital? Es que el sueldo que se establezca tenga correlación con el costo de la vida, porque muchas veces se coloca un sueldo mínimo, pero después vemos cuánto suben los costos de la vida en temáticas de alimentación, en arriendos, etcétera. Entonces, en cuanto a economía, se quiere fomentar principalmente, y en base a igual a lo que dice el compañero, en tema de avanzar en la reforma tributaria, que eso va obviamente vincularse directamente a que se lleven adelante estas modificaciones, tiene relación principalmente con lo que es en la temática de la economía familiar. Ya fomentar los emprendimientos, fomentar los puestos laborales o las plazas laborales, ya que obviamente hay un déficit en esa área, abrir un primer trabajo joven. Esa es una de las primeras áreas que se deberían abordar y que están como prioritarias dentro del programa de Janet Jara. Otra área fundamental es el tema de la ciudadanía completa, que tiene relación principalmente, se está abocando a lo que es el tema de la salud pública, fomentar la salud pública, todo el eje transversal de salud, principalmente para responder a lo que son el déficit que hay en las listas de espera, y que en nuestra región hay una crisis sumamente relevante en el Hospital Enrique de Aravena en cuanto a las listas de esperas. Y por ende se va a hacer un incentivo en fortalecer la salud primaria, la salud primaria para poder disminuir esta lista de esperas, principalmente en la espera de exámenes, etcétera. Y bueno, y me quedé con el tercero, que es la seguridad, Pero la seguridad vamos a tocar después específicamente eso. Yeah. Vamos a terminar esta ronda, que estamos solamente todavía entrando un poco en calor, así que Raúl, te dejo tus 2 minutos para terminar la misma pregunta. Perfecto, bueno, nosotros pensamos que por las características que tiene nuestra región de la Araucanía es necesario, más que en las otras regiones, un crecimiento económico decidido. Y para eso entonces la candidatura de Carolina Toá promueve también que en este crecimiento económico en los próximos años se duplique el Producto Interno Bruto, que haya mayores ingresos para el Estado y al mismo tiempo se produzca también una interacción con aportes sustanciales del sector privado. La única forma es con una cooperación y una colaboración fuerte entre el Estado y el sector privado. Para nosotros eso es una medida fundamental para la región de la Araucanía, para el crecimiento, para el mayor empleo y para también mayores emprendimientos, tanto familiares como del femenino también. Otra medida que consideramos que es muy importante para la región de la Araucanía es el de la seguridad. Se ha propuesto incrementar de 3.500 carabineros que actualmente se forman al año a 7.000, que consideramos que es necesario que las instituciones efectivamente estén dotadas para poder llevar a efecto aquellas medidas que más impactan en la vida de los chilenos. Y juntamente con eso se pretende cuadruplicar el GOPE, como una medida también importante para abordar el tema de seguridad. Y yo creo que hay otro tema que es muy importante también, por las cosas que han estado pasando en nuestro país, la importancia también del alzamiento del secreto bancario. Se ha propuesto por Carolina Toá de que todas las autoridades, todos los funcionarios estén sujetos al alzamiento del secreto bancario. Parlamentarios, jueces, ministros, del Poder Judicial, de todas las áreas fiscales, y por ende entonces creemos que también esa es una medida importante. Y por último, en el ámbito de la justicia social, el fortalecimiento de la salud pública. Más del 85%, casi el 85% de las chilenas y los chilenos nos encontramos en FONASA, en el seguro público, y por ende ese es un ámbito que requiere urgentemente de tener los recursos adecuados presupuestarios para poder abordarlo. Y por último, en el ámbito de la vivienda se promueve también que se construyan 100.000 viviendas al año para poder ir erradicando los campamentos en nuestro país.
Perfecto, muchas gracias por respetar todos los 2 minutitos, un poquito más pasado. Este tema, ahora vamos a entrar en una dinámica en la cual yo quiero tener un poquito más de interacción de parte de ustedes, porque vamos a hablar sobre 2 temas que ya vimos que son los temas que quizás más relevancia toman cuando se habla de las políticas nacionales, que es, por un lado, lo que es paz y entendimiento, que es lo que hablábamos, este documento que finalmente en las próximas semanas, meses, vamos a tener que ver quién se va a hacer cargo, pero sin duda el próximo presidente o presidenta va a tener que llevar esto a cabo. Entonces, eso, y también el tema de la seguridad, donde finalmente llevamos, ¿cuánto tiempo llevamos ya con estado de excepción acá? Ya se olvida. 3 años. Sí, uno como que normaliza un poco cuando uno pasa por Coyipulli, sí, ya como que ya no es excepción, ya es la normalidad. Uno cuando pasa ahí ve las tanquetas, uno ya normaliza, es como... Entonces, esos son 2 temas que también son súper importantes, y cada uno también desde sus experiencias, tanto personal de ustedes como representando a sus candidatos. Me gustaría acá que ustedes vayan interlazando también un poco sus comentarios con los comentarios oficiales. Super. Y vamos jugando aquí un poco una ronda vamos a darle unos 4 o 5 minutos a este tema, en lo cual... que puedan ser intervenciones cortas y vamos rebatiendo, porque a mí lo que me interesa, y yo creo que muchos de los que están viendo eso, es en qué coinciden finalmente los candidatos y en qué difieren, que finalmente esa es un poco la gracia de este debate. Así que comencemos contigo, Daniel, en una introducción más cortita, porque vamos a ir... Respecto a... Vamos, es al otro tema, el tema de paz y entendimiento y la seguridad, que de una u otra forma van de la mano. Sí, claro, van de la mano, es un tema... que da para un capítulo, un programa completo, pero vamos a tratar de ser breve, como dijo ahí un Peñi, José Santos Millado, cada vez que le dan la palabra. Decía, voy a ser breve, pero se alargaba como 3 horas. Sí, con reloj mapuche. No, pero mira, a ver, bueno, yo creo que la Comisión Paz y Entendimiento es un esfuerzo más, un intento más del Estado de Chile por reconstruir confianza y poner sobre la mesa ideas, propuestas, sugerencias. Esto no es nuevo, el pueblo mapuche ya sabe de esto. Esto partió en el 89, por ejemplo, se anuncia el proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, que también está recogido en las 21 recomendaciones de la Comisión por la Paz y Entendimiento, pero eso está alojado desde el año 89 en el acuerdo imperial. Entonces, el pueblo mapuche hoy día ya otra vez vienen con la misma música. Entonces, yo creo que hoy día, en pleno 2025, yo partiría de la siguiente pregunta, y que ahora viene la consulta del 169. ¿El pueblo mapuche realmente quiere ser reconocido por el Estado de Chile? Han pasado más de 30-35 años de lo que pasó el año 79. Obviamente que eso está recogido en un sinnúmero de tragunes, de informes, ¿cierto?, que piden el reconocimiento, pero ahora estamos en el 2025. Hay que volver a preguntar y a consultar. Y lo otro, que yo creo que es importante, velar y ejercer por la libre autodeterminación de los pueblos originarios. O sea, acá... es un pueblo que tiene sus propias autoridades, sus propios representantes, su propia dinámica y su propio protocolo, y no tenemos que venir nosotros a decirles lo que tienen que hacer. Yo creo que ese es un debate que tiene que dar el propio pueblo. Ellos no debemos seguir tratándolos como si fueran interdictos en política, y que tienen que, obviamente, a través de sus instrumentos como el 169, poder deliberar y ver cómo sancionan, ¿cierto?, este nuevo intento, que ojalá no sea un nuevo fracaso del Estado de Chile en lo que ocurre con los pueblos originarios. Y el estado de excepción, obviamente que nadie lo desea. En política yo creo que el estado de excepción es el fracaso de la política, pero la realidad muchas veces supera nuestro propio ideario de sociedad, y sin duda ha sido un instrumento que ha permitido bajar los niveles de violencia en nuestra región. Muchas gracias, Daniel. Vamos con Raúl. Tú, en el caso de Raúl es bien particular porque tu candidata, ha estado a cargo en el fondo de la seguridad. Tú también has estado en tu propia persona también a cargo de la seguridad en esta región. Entonces, un tema que queremos, uno siempre le dice, bueno, ¿por qué puede o qué piensa hacer la candidata diferente ahora si es que ella llega a ser presidenta? En este mismo tema, siguiendo la misma línea, porque Daniel tiene razón. En el fondo uno dice, por un lado este tipo de documentos ya se han hecho antes, más de una vez. Entonces dice, ¿por qué ahora habría de ser diferente? Y cómo atacamos el tema de la seguridad, que al final uno dice, bueno, no pasa o no pasa algo. Bueno, yo creo que este tema, primero valorar la Comisión de Paz y Entendimiento. Creemos que es importante los acuerdos transversales que se lograron los acuerdos transversales gracias también a un diagnóstico compartido a lo largo del informe, y ese diagnóstico compartido genera estos acuerdos transversales que nosotros consideramos que son importantes. Han habido intentos previos, obviamente, pero en este momento
ya desde los acuerdos de Nueva Imperial del año 89, que se viene manteniendo la ley 19.253 del año 93, se estableció ahí también en los acuerdos de Nueva Imperial dar reconocimiento al pueblo mapuche y a los pueblos originarios. Eso todavía no ha ocurrido. Nosotros tenemos una constitución, Camilo, que es la más retrasada en América Latina en este ámbito, y consideramos que el momento del reconocimiento constitucional es ahora, en el segundo semestre. Cuando hay periodo de elecciones, ahora el Parlamento va a recibir la propuesta del presidente Boric, que emana del acuerdo de la Comisión de Paz y Entendimiento, y creemos que el reconocimiento constitucional ha sido reconocido por todos los sectores y que el momento para que se presente es ahora, y nosotros pensamos que es una oportunidad única. En el pleno siglo XXI, en el año 2025, el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche sí es importante, y para eso también genera muchas cosas relevantes. Genera la necesidad de realizar políticas públicas pertinentes al territorio, genera también el reconocimiento de la lengua y la fortalece también todas las otras materias que están en el informe de paz y entendimiento. Nosotros creemos que el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche ahora es el momento. Perfecto. Muchas gracias. Camila, en general uno siempre tiene una sensación de que el Partido Comunista, al igual que los sectores más humanistas también, como que tiene una cercanía con el pueblo mapuche, y al final yo quisiera saber, tanto de tu candidata, cómo siente ella esta relación, qué tanta importancia le da, y si ella siente que al finalmente a ella se le va a escuchar más en estos temas, y si que el pueblo mapuche también la va a escuchar más que quizás otros candidatos, respecto a esta misma línea. Correcto. Bueno, antes de empezar quisiera que igual quedara claro separar este tema de inseguridad con el respecto de temáticas de las reivindicaciones territoriales mapuche, porque si lo abordamos de la misma forma, estado de excepción, la violencia en la Araucanía, y además vemos este tratado de paz y entendimiento al mismo tiempo, se va a entender de que las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche están vinculadas directamente con el tema de seguridad o inseguridad que vivimos como región. En cuanto a eso, efectivamente el Partido Comunista existen bastantes militantes mapuche históricamente, desde que comenzó ya la democracia, bueno, desde antes, pero se cumplió un rol bastante relevante de los compañeros y las compañeras en vuelta de democracia, en todo lo que tiene que ver con la ley indígena, con la deuda histórica, etcétera. Entonces, en base a eso, podemos decir de que la militancia igual está constituida por personas de comunidades mapuche, del sector de Truf Truf, de Puerto Saavedra. No es como algo lejano, sino que es parte de nuestra composición como partido. Por ende, a través de eso mismo, podría ser que Janet Jara o el programa del partido pudiera, no del partido, sino que de toda la coalición que está apoyando a Janet Jara, llegara más a las demandas del pueblo mapuche, principalmente porque se inscriben desde las mismas personas que son del pueblo mapuche, que están dentro del mismo partido. Bueno, así ha sido hasta hace un tiempo atrás, porque siempre nos hemos alineado con las demandas del pueblo mapuche, la autodeterminación, las demandas territoriales, etcétera. Por ende, yo creo que siempre va a haber cercanía. Yo misma soy mapuche, entonces uno tiene ya ese compromiso desde la familia con las demandas del pueblo mapuche. Esa es la pregunta así como que tú me estás realizando. No, perfecto. Sí, después vamos a volver a tomar un punto que dijiste, pero vamos con Cristian también para ir cerrando esta, porque la idea de esto era un poco empezar a ver cuáles son los puntos de acuerdo y cuáles son los puntos en discordancia, porque en el caso tuyo, Cristian, y también del candidato que tú representas, que también es parte del gobierno hoy en día, es decir, también uno ve, bueno, uno siempre habla con esta idea de que qué tanto hoy día el proyecto Paz y Entendimiento es o nace de este gobierno, o qué tanto le corresponde llevarlo a cabo. Entonces, yo te quiero dejar al igual que Raúl, que explique un poco desde tu experiencia, la experiencia de tu representante, y también con esto también quiero que ustedes ojalá se sumen también para ir redondeando esto,
¿qué creen ustedes que pasa si es que finalmente hoy día no sale un candidato del sector de centro izquierda y sale uno de los otros candidatos? ¿Y qué pasaría o si que peligra este proyecto? A ver, yo creo que claramente hay que distinguir esta coalición que representamos los que estamos acá, por cierto, digamos que significa un desafío, un seguir poniendo piso, digamos, a los procesos de reivindicación. Yo solamente hacer un link con el tema del reconocimiento constitucional. A ver, independiente de la historia reciente a la cual ha hecho alusión Raúl como Daniel, fueron procesos fracasados porque hay que entender básicamente cómo está compuesto, digamos, fundamentalmente el Congreso Nacional, ¿no? Recordar que allí es donde se aprueban efectivamente las normas legales y también las modificaciones constitucionales, y lamentablemente nunca han estado los quórum necesariamente para poder avanzar en aquello. Hoy sí, yo concuerdo con lo que decía Raúl, y que tiene que ver con que hoy sí hay una oportunidad, y la oportunidad básicamente es que también, como se mencionó aquí, hay un acuerdo transversal, ¿no? Un acuerdo prácticamente que representa a todas las fuerzas políticas del país que se pusieron de acuerdo en generar una serie de propuestas en la Comisión Presidencial. Y una de ellas es precisamente, digamos, el reconocimiento constitucional, que es además una deuda histórica con el pueblo, con los pueblos originarios, ¿no? Originarios en general, pero también una deuda con el derecho internacional, ¿no? Nosotros estamos como miembros del Concierto de Naciones, tenemos obligaciones con el derecho internacional, y una de ellas también es proporcionar o promover, digamos, precisamente el reconocimiento constitucional. ¿Y por qué? Porque también en la medida que reconocemos constitucionalmente a los pueblos originarios, también vamos a dar cabida y la posibilidad de que se ejerzan derechos colectivos. Y desde ese punto de vista es tremendamente relevante hoy día aprovechar el compromiso y la transversalidad política que da cuenta o que logran este vaciado, digamos, en el informe, digamos, de la Comisión de Paz y Entendimiento. Entonces, desde ese punto de vista creemos que avanzar en esto es cumplir un compromiso que han tenido todas las fuerzas progresistas desde antes de la recuperación de la democracia, ¿no? Y posteriormente, digamos, también con más fuerza incluso. Así es que yo creo que ese es el desafío que hay que abordar. Perfecto, que me quede bastante claro la posición respecto a lo que hablamos del paz y entendimiento, pero sí me queda una duda que yo creo que no se expresa bien de el tema de la seguridad en sí, porque la seguridad finalmente también tiene que ver con hoy día, tenemos una población en la Araucanía que a veces tiene miedo, que se sienten de repente con el tema del emprendimiento, dices tú, hay gente que dice que a lo mejor no quiere venir a invertir acá, y entonces yo quiero preguntarle a ustedes por qué su candidato hoy día, qué tipo de mano dura va a poner y cómo va a ser su relación con el gobierno regional, el GORE, que fue recientemente elegido, que finalmente, tenemos una región que somos creo la única región que tiene alguien independiente en este tema. Me gustaría como imponer un poco esta idea, que no es fácil porque hablamos desde una versión, desde así como proteger, pero también tenemos que proteger este sentido de inseguridad. Entonces, no sé quién quiere partir acá en esta casa. Perdón. Sí, vamos aquí un poco una conversación. Está entretenido el tema. Mira, primero aclarar, coincidir en algunos tópicos de lo que dijo Cristian, pero acá hay que hacer mención a algo. En este Huetripanto han andado varios parlamentarios de derecha participando de los Huetripantos, comiendo cazuela, ¿cierto? Y estando en las ramadas, compartiendo con el pueblo mapuche. Pero esos mismos parlamentarios, cuando llegan al Congreso, a las comisiones, o incluso como han votado históricamente, votan en contra del reconocimiento constitucional. Y además, no solamente votan en contra del reconocimiento constitucional, sino que le ponen trabas a el fondo de tierra de la CONADI. Entonces, y además, los mismos que andan recorriendo el Huetripanto hoy día, que tienen sus candidaturas en Matei, Kass y Kaiser, niegan la libre autodeterminación de los pueblos, entre ellos el propio pueblo de Chile, la consulta del 169, y creen que somos un país monocultural. Entonces, ojo ahí con el retroceso y la amenaza que representan esas candidaturas con la democracia. Y por último, la relación con el gobierno regional, la seguridad y todo. Yo creo que aquí hay un tema importantísimo de cómo se fortalece Carabineros, pero al mismo tiempo los efectivos que hoy día están cuidando los fondos, que están en los caminos, que están incluso abandonando los barrios, entre ellos, por ejemplo, a San Ramón,
que también hay otra negligencia donde mandaron a las familias allá a vivir a los extramuros de la comuna entre Freire y Padre Las Casas, ¿cierto? Reclaman seguridad, policía, retén. Pedro de Valdivia, por ejemplo, ahora está reclamando también tener un dispositivo policial, y así en todas las comunas. Entonces, claro que se tiene que conjugar Carabineros, el debate de la Policía Municipal se tiene que dar técnicamente con los especialistas, pero hay otro punto. Es el Estado el que tiene que estar presente en nuestra región para que también el sector privado y el Estado llegue con inversión para ahuyentar a quienes tienen el método de la vía radical para exigir sus derechos. Ejemplo de ello, Ercilla. No es estigmatizar la comuna, pero es una realidad que vive Ercilla, que el Estado le cuesta estar presente, porque quienes no quieren que esté el Estado presente, efectivamente a través de los APR, de los caminos, de los pavimentos, del fomento productivo y de todos los planes y programas que tiene el Estado, ojalá no estén presentes, porque cada vez que llega el Estado a un territorio, la gente está ahuyentando y se están levantando comunidades para desnudar a quienes están tomando la vía radical, ¿cierto?, para ejercer sus derechos políticos. Muchas gracias, Daniel. Nos fuimos un poquitito de la rama. Si me permites, digamos, tal vez hacer un par de precisiones. Yo concuerdo con lo que decía Camilo. O sea, aquí, lamentablemente, en nuestra región, cuando hablamos de la comisión y hablamos de la característica que tenemos, necesariamente tendemos a hacer esta asociación, y yo creo que desde el nivel central la hacen de manera mucho más marcada, claro, ¿no?, en relación a poner los temas de hacerse cargo de la pluriculturalidad que hay acá en la región, particularmente en relación al tema de la seguridad. Yo creo que eso claramente es un error, pero es una realidad. Es un error, pero es una realidad. Y hay que hacerse cargo desde el punto de vista de que efectivamente el estado de excepción constitucional efectivamente es eso, es una excepcionalidad que permite la Constitución para hacerse cargo de situaciones que lamentablemente aquí han sido de manera permanente. La candidatura de Gonzalo Vinter dice claramente que este tema, ¿no?, debe aplicarse en momentos y en temporalidades bien excepcionales, ¿no? Y desde ese punto de vista, por cierto, digamos que está el compromiso político, digamos, de si Gonzalo es presidente, de ir tratando de desmantelar efectivamente la presencia militar, o que nuestra, ni siquiera la región, seamos bien precisos, una parte minúscula de la región de la Araucanía deje de ser un estado militarizado, y que efectivamente, digamos, se avance a propósito de la creación del Ministerio de Seguridad con presencia en la región de la Araucanía y las coordinaciones con todos los organismos que tienen que ver con este tema. Efectivamente las policías se hagan cargo y cumplan el rol, porque es un mandato constitucional, ¿no?, de garantizar la seguridad en la región de la Araucanía, y no al Ejército de Chile ni, en definitiva, a las otras ramas de las Fuerzas Armadas. Entonces se tiene que terminar el estado de excepción constitucional, pero ojo, y con esto termino, eso se va haciendo precisamente a través de buenas políticas públicas, como es el Plan Buen Vivir, que genera, digamos, una conversación directa. Y yo creo que de alguna manera, si nos hacemos cargo, no solo el tema de la presencia militar ha disminuido los hechos de violencia, sino que ha sido un cúmulo de situaciones. Claro. La presencia militar, la intervención de la propia comisión en el sentido de levantar reuniones de trabajo, digamos, con representantes de las comunidades, el Plan Buen Vivir, digamos, han contribuido en disminuir efectivamente la situación de situaciones complejas, digamos, de nuestra región. Sí. Tú mencionas, Daniel, antes, porque tú hablas del Estado, también seguimos con eso. El Estado en realidad no solamente es el gobierno de turno, también el Estado también, el gobierno regional, porque también está, claro, porque hoy día tenemos los municipios, tenemos el gobierno regional y tenemos los parlamentarios, que finalmente también se eligen a fin de año. No se olvida que no solo son los presidentes, y finalmente el presidente de la República tiene que coordinar todas esas partes. Entonces, un poco esa es mi pregunta. Yo creo que nos debemos un poco decir cómo va a ser, porque como bien dice, nosotros somos una región de derecha, sí, eso no es entonces cuesta un poco. Entonces, como dices tú, pasan esas cosas y van a seguir pasando. Entonces, esa era un poco la pregunta. Entonces, bueno, Raúl, tú quedaste también todavía en el tintero, igual que Camila, para que desde sus candidatos, ¿cómo va a ser esta relación con estos diferentes poderes para poder actuar en la región? Bueno, yo primero me parece que obviamente han ido disminuyendo tanto en la región de la Araucanía como en las otras regiones donde hay estado de emergencia. Se han ido disminuyendo los hechos de violencia. Yo creo que eso es algo que se ha ido acreditando conforme los últimos 2 o 3 años progresivamente. Pero aún así, este es un estado de excepción que ha durado demasiado, es excepcional, pero
se tiene que ir renovando cada 30 días en el Congreso Nacional, de manera que tampoco tiene mucha lógica que se mantenga un estado de excepción renovándose cada 30 días conforme a lo que establece la Constitución política que nos rige, y por ende nuestra candidata ha sido bien clara también que tanto en situaciones en el norte del país en respecto a la frontera, o tanto en situaciones del estado de emergencia constitucional en las regiones de la Araucanía y otras, ella va a solicitar un decreto con fuerza de ley que se le dé una autorización desde el Congreso para poder aplicar las medidas necesarias y poder dar solución. Yo creo que esa es una diferencia también dentro de este pacto que nos diferencia de las otras candidaturas, en que la seguridad, obviamente, que impacta también en la región de la Araucanía, requiere medidas y no puede ser la solución un estado de excepción que se va renovando cada 30 días. Creemos que ahí ella ha hecho, ayer también lo confirmó, ha hecho anuncios relevantes en la materia, porque hay una voluntad decidida por efectivamente darle solución al tema de seguridad. Y respecto del gobierno regional, yo creo que aquí hay una tremenda oportunidad, tanto en el diálogo y en el entendimiento, en la Comisión de Paz y Entendimiento, pero también con el gobierno regional, con el traspaso de competencias que se debe ir progresivamente entregando. Y tenemos además un gobernador de características de independiente que yo creo que tiene todas las capacidades para que se pueda ir haciendo una excelente gestión. Perfecto. Bueno, Camila, me gustaría tu último comentario respecto a esto para ir cerrando este tema y vamos a pasar a una dinámica bien entretenida, así que no sé si quieres agregar algo que no hayan dicho los bueno, otros primero tres. que todo, igual me alegra porque compartimos el punto de que se tiene que terminar con el estado de excepción de alguna forma, porque ya son 3 años, no es un estado de excepción en general. Y en cuanto al programa que tiene Janet Jara, sale específicamente y también se parece mucho a lo que quieren plantear, o sea, lo que están planteando acá mis compañeros, en relación principalmente a que al fortalecimiento de las policías, tanto de carabineros como de investigaciones, con el fin de que se puedan sacar los militares y la policía pueda cumplir ese rol de seguridad, de protección, a través de el mismo formación, primero que todo a través de la formación de una persecución efectiva, del mismo lo que estábamos hablando anteriormente, del tema de seguir la línea del dinero, de ver las temáticas de narcotráfico que se ven dentro del mismo temáticas de violencia que sabemos que son mucho más profundas y principalmente poder abordar el tema de la seguridad a través de los derechos sociales, a través de la justicia social, por ejemplo, a través de los barrios seguros, mayor infraestructura, conectividad con el área rural, etcétera. Pensé que era... Entonces, eso principalmente con el área de seguridad. Disculpa. Estamos vivos. Chascarro. Esos son los chascarros del... Sí. Disculpa la interrupción, Camila. Pero Sí. me queda claro en todo caso que este tema, como bien cuando partió Daniel, también decía, es un tema que da para largo, ya hemos tenido debate en el tema, también creo que es un tema que sería muy entretenido, que una vez que salga ya finalmente el candidato elegido, cuando tengamos un debate con los otros candidatos a la presidencia, creo que lo vamos a poder tocar más a fondo. Vamos a hacer una dinámica, ahora vamos a cambiar un poquitito el eje, después de este tema que es un poco más profundo y pesado, vamos a hacer un juego que lo creó acá la producción, que es debajo de estos posavasos hay personajes. Se los vamos a dar vuelta y hay personajes. Sí, démosle vuelta a todo, ¿verdad? Todos. Sí. Ya. ¿Pame? Todos, ¿verdad? Sí, todos. Ya. Vamos a dar vuelta a todo. Entonces, diferentes personajes históricos y en los cuales yo quiero que ustedes elijan algún Hay de todo. Sí, hay de todo. Sí. No logro verlos de allá. Bueno, vamos a tener que parar aquí. Sí. Entonces, la dinámica acá es que yo quiero que ustedes elijan uno de estos personajes, ya sea vivo o no vivo, y que digan por qué lo representa, bueno, en realidad por qué representa al candidato que ustedes hoy día apoyan y están acá representando. Yo elijo a... ¿Puedo decir o no? Claro, agarra uno, a ver. A Michelle Bachelet. A ver. Muy bien. ¿Eh? Todos Se lo vamos a concedo. elegir, Se lo todos vamos a concedo. elegir a la expresidenta. Ya, pero no vayan todos por el mismo, pero bueno, a ver, partamos con Camila, ya que le interrumpimos antes. Sí, ¿Todos eligieron a alguna de sus figuras?
Bueno, yo la elijo porque también la eligió mi candidata. Janet Jara dijo en el debate de que ella encontraba que había sido un excelente gobierno el de Michelle Bachelet, y además porque representa un liderazgo similar. Fue la primera mujer presidenta, propuso muchas políticas, por ejemplo, para las madres solteras, avanzó en lo que es la gratuidad en educación, que son cosas concretas igual que salen dentro del programa de Janet Jara, que muchas veces como que se cree que ya se alcanzó la gratuidad, pero está solamente en un nivel. Y creo que esas circunstancias de derechos sociales de las personas más postergadas, como por ejemplo las mujeres, el avance hacia acceder a la educación superior de las poblaciones más pobres, lo pudo llevar adelante a Michelle Bachelet, y creo que Janet Jara igual lo va a poner en la palestra del gobierno. Perfecto. Eso. Gracias. Raúl, tú veo que cogiste también ahí uno, si lo tienes en la mano, así que cuéntanos un poco por qué elegiste ¿a quién elegiste? Ah, perfecto. A Nelson Mandela. Bueno, me alegro que Camila haya elegido a Michelle Bachelet. Nuestra Carolina Toá fue vocera de gobierno del primer gobierno de Michelle Bachelet. Ella es también una representante, bueno, que sentimos propia, Michelle Bachelet, así que, bueno, aquí hemos elegido a Nelson Mandela. Creemos que hay una relación también importante. Lo que hizo Nelson Mandela de unir a un país que estaba profundamente dividido, yo creo que también se asemeja a nuestra región y a nuestro país, pero especialmente a nuestra región, que muchas veces está profundamente dividida, socioeconómicamente muy deprimida en muchas zonas, en muchas comunas, y por ende consideramos que Carolina Toá, por su experiencia de vida, desde la dictadura, la historia de su padre, ministro de Salvador Allende, y que después ha sido capaz de sobrellevar ese hecho con su familia, estar en el exterior y después combatir la dictadura y volver a ejercer cargos de la mayor relevancia en nuestro país, con respeto, con transversalidad, con grandes acuerdos, yo creo que también da cuenta de la capacidad que tiene para poder lograr ser la presidenta de nuestro país y poder llevar adelante todos los cambios que se requieren en este país que se encuentra dividido, pero que tiene enormes potencialidades. Y por ende, consideramos que la relación con Nelson Mandela, todo lo que él hizo, pese a haber estado encarcelado tanto tiempo y poder haber logrado unir al país ahí en Sudáfrica con el apartheid que tenían, bueno, aquí en Chile, guardando completamente las proporciones, tenemos una democracia que ya se desarrolla desde el año 90 en adelante, pero que también es muy importante poder seguir en esta senda. Perfecto. Bien, muchas gracias. Y que Cristian, vamos contigo. Vamos aquí, ojalá vamos a hacer más rápido esta parte, porque más acotado. Sí. Este era más es un juego dinámico, así que un ping-pong, así, claro. Porque después viene la parte más entretenida, que vienen las preguntas entre ustedes, que sí, creo que va a ser la parte entretenida de este debate, así que si están ahí en sintonía, yo exijo el mismo tiempo que Raúl. No, pero no. Mira, yo elegí al actual presidente de Brasil, Lula da Silva, porque creo que luego de haber ejercido un primer mandato, de haber pasado, digamos, por condiciones de privación de libertad de manera injusta, el haber logrado, digamos, las declaraciones judiciales de absolución, y con nuevamente con el compromiso, o sea, volcado completamente, digamos, a su país, ¿no? Para los efectos de profundizar, o sea, de revertir y de subvertir lo que hizo Jair Bolsonaro, digamos, casi destruir, ¿no?, la base social, los avances en materia de derechos económicos, sociales, culturales, ¿no? Creo que es una imagen que creo que representa también el desafío que tiene Gonzalo Vinter, que va por el mismo camino en el sentido de que si él resulta electo en la primaria, va a poder asumir, digamos, el mismo rol, un rol muy parecido en el sentido de poder ir generando las condiciones políticas de liderazgo para los efectos de profundizar los avances que ha hecho particularmente, digamos, este gobierno en materia económica, social, cultural, también en materia de regionalización, también en materia de construcción de condiciones de seguridad. De manera que
para mí, y me quedo con el presidente Lula, precisamente porque siento que Gonzalo también va a ser un símil, digamos, un símil a lo que está construyendo hoy día Lula da Silva en Brasil, en el sentido de continuar profundizando el avance de los derechos económicos, sociales y culturales, con pleno respeto, digamos, a los derechos humanos. Bien, terminamos con Daniel acá, que generalmente el que más alarga, así que vamos, sí, aquí te puedes reivindicar. No, pero vamos a tratar de hacerlo. Oye, no lo acá. vi, si no, igual lo hubiese escogido. Sí. Pero, Bueno, acá está Pepe Mujica, ¿cierto? Y voy a tratar de ir al foco el tema, bueno, en un contexto marcado, ¿cierto?, por la corrupción que lamentablemente campea, ¿cierto?, en distintas instituciones. Pepe Mujica demuestra, ¿cierto?, la sencillez, la autoridad que requiere la política hoy día frente a este clima de desconfianza que tiene la ciudadanía respecto a nuestra actividad, que hay que reivindicar, que hay que levantar desde las acciones, desde los hechos. Y Pepe Mujica así lo demostró, y en el caso nuestro, con nuestra candidatura con Jaime Mulet, que es una candidatura, ¿cierto?, verde, tiene que ver también con las políticas y planes y programas que levantó Mujica desde el punto de vista de la conservación del medio ambiente, la biodiversidad y sobre todo un tema importantísimo que tiene que ver con la deforestación. Y ahí nosotros también queremos hacer carne de este legado, de esta trayectoria, donde nosotros estamos levantando nuestro programa, el impuesto verde, tributo o royalty, o como se quiera llamar, a la industria forestal en nuestra región. Así que Pepe Mujica, ahí nuestra vinculación con él, ¿cierto?, respecto a austeridad, sencillez y los temas verdes. Bueno, entonces en este segundo segmento, lo que vamos a pedirle a nuestros invitados es que hagan preguntas a los otros invitados. Así que vamos a partir con Daniel para que le hagas una pregunta a Cristian. A Cristian, sí, efectivamente. Cristian, ¿qué medidas de descentralización, de transferencia de facultades, de poder a las regiones crees tú que podrían implementarse, que estén alojadas en el programa de Vinter, respecto también a la experiencia que tú viviste en la administración del Estado desde nuestra región? sí, bueno, yo, como todos saben, fui seremi de Justicia, del Trabajo, fui gobernador de la provincia de Cautín, y efectivamente viví en carne propia. Yo diría un fenómeno para quienes vivimos en regiones que yo diría que es como una suerte de subestimación de la gente que está en Santiago, y lo quiero decir con todas sus letras, ¿sabes? Así es. ¿No? A pesar de que nos hayamos formado en las mismas universidades, que hayamos hecho los mismos postítulos o posgrados, pero igual nos subestiman. Entonces yo diría que ese es un tema que lamentablemente parece que está en la vértebra, digamos, de la gente de la capital, lo digo con mucho respeto, por supuesto. Pero sí, y tiene que ver fundamentalmente con esta, no sé si en el tutelaje de la capital del reino de Chile, ¿no? En ese tutelaje, digamos, no se confía en las capacidades que están instaladas en las regiones. No sé cuál es la razón del por qué no se delegan más facultades, por qué no se profundizan los procesos de descentralización también de los servicios. Muchas veces el gobernador de la Araucanía requiere necesariamente servicios que tengan funcionalidad de colaborativa de trabajo, pero no lo pueden hacer básicamente porque dependen de un ministerio a nivel central, o que permanentemente tú estás recibiendo instrucciones para hacer tal o cual cosa. Por tanto, no solo mi impresión, sino que también lo plantea en su programa Gonzalo Vinter, es que efectivamente debe profundizarse en los procesos de descentralización a través de la entrega de facultades para los gobiernos regionales, los consejeros regionales, los concejales, mejorar la normativa que está instalada, digamos, a nivel municipal, también entregándole más facultades, porque tú lo decías delante, Daniel, o sea, quien tiene el cara a cara, ¿no?, en cada una de las comunas es el alcalde, son los concejales, y la gente a ellos le está pidiendo soluciones, y a veces no están con las facultades para los efectos de resolver. Así es. Perfecto. Gracias, Cristian. Te toca a ti hacer una pregunta, puede ser a Raúl o a Camila. ¿Sí? A Raúl, mira, todos vimos en algún momento cuando la ex ministra del Interior, Carolina Toá, hoy día precandidata, digamos, a la presidencia de la República, o en estas primarias, parte, y todos vimos que partió con mucha fuerza, ¿no? Como decir, no, esta es una carrera ganada, digamos, corrida, el resto de la gente no pasa nada. La pregunta, Raúl, es ¿qué
pasa? ¿No hay sintonía de la candidata Toá con la ciudadanía, con sus propuestas? Básicamente porque se ha estancado, digamos. Hemos visto como en este caso la candidata Jara de alguna manera la superó, y yo creo que a todos los tiene como no sé, bueno, algunos los tiene preocupados, digámoslo. Pero esa es la pregunta. ¿Qué ocurre? ¿Van a hacer ajustes en la campaña en este tiempo que queda? ¿Cuál es la razón de no sintonía tal vez con la ciudadanía? No, estamos completamente en desacuerdo con lo que plantea Cristian. Nosotros consideramos primero que estas son primarias muy competitivas. Y yo creo que enhorabuena. Y son muy competitivas. Se van a definir el día domingo. Pero este ha sido un gran valor de nuestro pacto, de poder tener estas primarias, a diferencia de los otros sectores que no pudieron tener esa primaria. Aquí se ha demostrado que no quisieron un ejercicio democrático importante, y ese ejercicio democrático son con primarias legales y que están amparadas también por el Estado, y nosotros requerimos como pacto de que las primarias del día domingo sean muy exitosa, que vaya la mayor cantidad de gente posible a votar, y nosotros consideramos que se ha hecho un gran esfuerzo. Nosotros estamos convencidos que tenemos una gran candidata. Las encuestas son fotos del momento, y las encuestas también tienen sus propios intereses creados y también se van desarrollando en el tiempo. Por eso que también hay un periodo en que ya no se pueden realizar encuestas. Nosotros consideramos, y hemos visto todos los debates, que se ha hecho una buena campaña. Nuestra candidata es la más solvente a nuestro juicio, con claridad, es la que tiene la mayor experiencia, y por ende entonces nosotros estamos convencidos que el sector va a salir tremendamente fortalecido el día domingo, y estamos convencidos que vamos a triunfar el día domingo. Perfecto, muchas gracias. Ahora, tu pregunta a Camila, que va quedando. Bueno, yo le preguntaría a Camila. He observado el programa de Janet Jara. Se le han hecho críticas. Yo estaba escuchando hoy día a la vocera del Frente Amplio, diciendo de que no veía más que alguna párrafo en materia de seguridad. Pero yo le haría a Camila otra pregunta que tiene que ver con el área del programa económico de Janet Jara. Ahí se habla, y ha recibido críticas también, de que en el ámbito de la demanda interna, fortalecer la demanda interna con producción propia, obviamente, pero que eso también en un mundo globalizado y con el desarrollo también de los tratados de libre comercio, con los acuerdos que hay, con la necesidad de que nosotros tenemos que satisfacer nuestra demanda interna de la leche, de productos tecnológicos también, con productos que vienen desde afuera. Entonces, ¿cómo se pretende desarrollar eso que se dice que son medidas que vienen de los años de mediados del siglo pasado? Ya, bueno, primero decir que no estén preocupados porque una candidata comunista asuma la presidencia. Creo que eso es un síntoma de un trauma dictatorial que tenemos como chilenos y chilenas, y que hoy día ya no estamos sanando de eso. El Partido Comunista es un partido democrático desde que se formó en 1922 y siempre ha participado democráticamente de todos los procesos. Tenemos una dialéctica distinta al resto de Latinoamérica, que es concorde a nuestra historia, a nuestro territorio. Por ende, la ciudadanía tiene que estar tranquila en ese sentido. Porque se demuestra con hechos de que sí es posible que una persona del Partido Comunista pueda liderar el país. Y en cuanto a lo que me pregunta Raúl, efectivamente el programa de Janet Jara está centrado en poder crear una industria nacional, por ejemplo, del litio, que pueda solventar ciertas demandas a nivel económico del país, y que podamos nosotros de cierta forma industrializar nuestro país como otros países lo han hecho, y que de cierta forma tener mucho más
una economía mucho más solvente que solamente ser un país basado en el extractivismo, porque sabemos que hoy en día una de las principales demandas que existen a nivel nacional es la crisis hídrica que vivimos, y por ende eso se vincula directamente con las políticas económicas extractivistas. De hecho, en el mismo programa de Janet Jara hay una prioridad al consumo humano del agua, considerado que ya está la crisis hídrica, y por eso es la necesidad de una industrialización y una nacionalización de algunas áreas, como en este caso del litio, para poder desarrollarnos como país. Porque obviamente se pueden obtener mayores recursos económicos a través de productos ya más procesados que a través de la misma materia prima. Perfecto. Muchas gracias, Camila. Y falta la pregunta tuya a Daniel, que vendría siendo la final. Me parece que con eso cerramos el círculo. La mía es bien simple y en son de que somos una coalición y creo que vamos a ganar, independiente. Bueno, yo creo que va a ganar Janet Jara, pero todos sabemos, queremos que nuestro candidato va a ganar, pero al final igual vamos a estar todos juntos. La pregunta es a Daniel, que ¿en qué cree él que su coalición o su partido, la federación, aportaría, en qué área aportaría de mejor forma a la presidencia de Janet Jara? Oh, qué buena pregunta. Pero ¿sabes qué? Antes de entrar en esa materia, yo creo que el PPD y algunos sectores que están aportillando la candidatura de unidad que tenemos como bloque oficialista respecto al tema de la demanda interna en lo económico, respecto a el programa Janet Jara, yo creo que esos son fantasmas propios de algunos sectores, incluso de la derecha, que en el proceso constitucional nos decían que iban a perder la casa. Entonces yo creo que los fantasmas que está haciendo el socialismo democrático ante la candidatura de Janet Jara no corresponden. Y vienen obviamente de su presidente nacional, Jaime Quintana, ¿cierto?, que está diciendo que incluso su modelo kirchnerista, ¿cierto? Yo creo que acá hay que defender nuestra unidad, nuestro programa, nuestras candidaturas, porque adelante está Chile y no los fantasmas que llaman, ¿cierto?, y atentan contra la buena información de la ciudadanía. Y ahora, dicho lo de Camila, yo creo que es importante de aportar en el componente medioambiental y sobre todo también en la descentralización. Nosotros sabemos que cada partido y cada sector tiene un espíritu y un ADN, y obviamente que la centralidad que tiene el Partido Comunista, ¿cierto?, es parte también de su sello, de su ADN. Nosotros, por ejemplo, en nuestro espíritu es la descentralización y la transferencia de poder a las regiones, a las comunas, a los municipios, y no solamente en ese ámbito, sino que en todo tipo de ámbitos. Por ejemplo, muchas candidaturas que quieren ir al Parlamento van a hablar a la mesa nacional de nuestro partido de Santiago y cometen un grave error. Porque esa es la dinámica de la política antigua, donde todo lo define una cúpula centralizada en Santiago, y nuestra mesa nacional le dice: oye, pero ustedes están completamente equivocados, ustedes siguen en el modelo de los 80, de los 90, de la Concerta, donde todo lo definía un emperador desde Santiago y bajaba la línea, ¿cierto?, a las regiones respecto a cómo se tenía que hacer la política territorial, social, electoral, ¿cierto?, y partidaria. Allá, todos los que han llegado a Santiago dicen: entiéndanse con la región y con las dirigencias de la región. Entonces, un aporte, ¿cierto?, a Janet Jara podría ser descentralización efectiva y real, y obviamente el tema del medio ambiente, que tiene que estar en esa centralidad. ¿Por qué? Porque hoy día, analizado en una encuesta reciente de las redes sociales de todos nuestros candidatos, el único candidato que está abordando con un alto porcentaje en sus redes sociales los temas medioambientales es Jaime Mulet. Bueno, es cierto. Si me permite, Camilo, vamos, por favor. solo un... ¿Sí? Raúl. No, que no hay que ponerse tan nervioso, Daniel, porque tú has tenido un recorrido también en distintos ámbitos, en distintos partidos. Yo creo que cuando las preguntas se hacen... No, en varios. Cuando las preguntas se hacen con respeto... ¿Pero cuál es, po? Cuando las preguntas se hacen con respeto, yo no veo cuál es la diferencia en que uno no puede hacer una consulta tal como se han hecho preguntas, y las preguntas fueron en completamente buena lid. Así que yo creo que está completamente fuera de foco, Daniel. Solamente estuve en el PPD y por eso me fui el año 2015. Sí, solo hacer un alcance respecto de lo que tú dices, porque yo lo que siento que es la segunda del senador Quintana, por lo menos que yo me entero. Y la primera fue la gran brutalidad que comete, ¿no?, cuando sale justificando prácticamente el genocidio que está cometiendo Israel en contra del pueblo palestino. Sí. Y eso es absoluta y totalmente imperdonable.
Así es. La candidatura de Carolina Toá ha sido tajante en materia del conflicto en Medio Oriente, de que hay un ataque de Israel en Palestina que no ha sido, que ha recibido condena. Ella ha sido clara en ese aspecto y por ende entonces esas son materias que han sido definidas y que han sido aplicadas, y además se ha estado viendo en el día a día también la condena que se ha dado en el ámbito interno y que nosotros todos solidarizamos con la causa del pueblo palestino. Buena, está Perfecto. perfecta la cosa. Sí. Se puso entretenida, Pero sí. Yonet es la única que cortaría relaciones políticas con Israel. Ah, perfecto. Es un dato duro. Así que, bien, bueno, eso es, en realidad, en realidad nosotros no teníamos dentro de la pauta hablar del tema internacional, pero creo que ha sido muy interesante escuchar esas posiciones, que finalmente es parte importante de lo que hace un presidente también. Así es. Sí. Bueno, vamos ahora a hacer una pequeña ronda de preguntas de la IA, que es una parte muy entretenida, que me gusta mucho, para ir ya cerrando llevamos ya 1 hora y algo. Yo les quiero presentar con ustedes, nosotros tenemos un aparatito acá que se llama PIA, un micrófono que está por acá, que se llama... se llama PIA porque se llama Podcast Interview Assistant. Es la primera vez que lo hacemos en vivo, en tiempo real, donde nosotros tenemos un computador donde está escuchando esta conversación en localmente, si no está yendo a la nube, lo estamos haciendo nosotros, y esta estuvo ahora hace poquito, hace un par de minutos, generó una pregunta para cada uno de ustedes. La estuve viendo acá, son preguntas un poco, son bastante interesantes, así que les pido ahí, ya, hacer como, vamos a hacer una pregunta bien concisa para pasar a la última vuelta. Vamos a partir contigo, Camila, ya que está acá, esta es la pregunta que hace nuestra inteligencia artificial PIA. Dice: señalaste que el objetivo es avanzar hacia un sueldo vital indexado al costo real de la vida. ¿Qué índice usarían exactamente? ¿IPC, canasta básica, regional u otro? ¿Y cómo se compensaría a las micropymes de la Araucanía que ya operan con márgenes ajustados? Qué compleja la pregunta, pero efectivamente, primero hablamos de la reforma tributaria, porque para poder llevar adelante lo del sueldo mínimo también hay que llevar adelante una reforma que pudiera sustentar, por ejemplo, lo que tiene que ver con el apoyo a las pymes. Sabemos que son las que principalmente llevan la carga cuando hay un alza de sueldo, ¿ya? Entonces, en base a eso mismo, hay un impuesto también que se estaba basando en el impuesto de los súper ricos, que eso está establecido también en el programa de gobierno para que se puedan ampliar un poco el tema económico del Estado y también terminar con las evasiones de los impuestos o los privilegios de evasión de impuestos. Eso va a estar vinculado. ¿Me podría repetir las tres? Claro, lo que pasa es que lo que dice la pregunta es que ¿qué índice usarían para exactamente? Si el IPC, la canasta básica regional u otro índice para hacer aquello, que finalmente, ¿cómo medirían esto? Lo principal es la canasta. Temáticas de alimentación, temática de vivienda, los derechos sociales básicos que tiene que alcanzar, porque hoy en día el sueldo mínimo de 500.000 pesos, un poquito más, claro, tú pagas el arriendo con para una familia y ya ahí queda, y después con qué vives. Entonces solventar lo básico con tu sueldo vital en este caso. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Raúl, planteaste reemplazar las prórrogas mensuales del estado de excepción por un decreto con fuerza de ley autorizado una sola vez por el Congreso. ¿Qué límite temporal y qué mecanismo de control ciudadano impedirían que ese DFL se transforme en un estado de excepción permanente? No, los decretos con fuerza de ley están vigentes actualmente en la Constitución del 80, ya desde la vuelta de la democracia, y es una autorización que da el Congreso a través de una ley delegatoria, está completamente regulado. Esa ley delegatoria fija los límites de lo que es solicitado para las medidas que se aplicarían, y dentro de ese marco se procede a realizar el decreto con fuerza de ley, se propone, y ese decreto con fuerza de ley va a la Contraloría Regional, a la Contraloría General de la República para su toma de razón. De manera que son mecanismos que están definidos, tienen un plazo máximo de 1 año para su dictación, y por ende entonces está establecido en la legislación, pero viene a ser un reemplazo de este mecanismo que se está realizando cada 30 días. Perfecto, muchas gracias. Cristian, la candidatura propone elevar la inversión en I+D al 2% del PIB para el 2030. ¿De dónde saldrá la inyección inicial, ya sea reforma tributaria, reasignaciones, deuda, y qué fracción se destinará específicamente a la alfabetización digital en zonas rurales? A ver, primero que todo recordar que el sistema de construcción de financiamiento público se construye año a año a través del presupuesto de la nación.
Lo que nosotros decimos es que efectivamente, digamos, si al 2023, 2024 aproximadamente el PIB son 335.000 millones de pesos. Es una cantidad absolutamente estratosférica. Sabemos que hay muchas demandas, pero efectivamente, digamos, estamos apuntando solo al 2%. Y efectivamente se requiere una convicción de todos los actores políticos de decidir, tal y cual como se ha hecho en países desarrollados, que toman acuerdos transversales y que aplican para siempre. Por ejemplo, Finlandia con la educación. Las clases políticas se pusieron de acuerdo en invertir en educación y generar, digamos, un manto protector social para todos los estudiantes para los efectos de generar mejores condiciones. Eso es lo que se requiere en este país, que nos pongamos de acuerdo todos los actores políticos, porque efectivamente tenemos que generar un aumento en investigación y desarrollo. Y lo mínimo es tratar de empatar el promedio mundial, que es 2,6. Nosotros no decimos 2,6, decimos 2. Y en materia, digamos, de alfabetización digital, yo creo que debiese ser progresivo, debiese partir al menos en un 0,5% de ese 2, ¿no? E ir escalando, digamos, en el tiempo. ¿Por qué? Porque efectivamente la población requiere ser alfabetizada digitalmente y se requiere además invertir en las regiones con altas tasas de ruralidad como la región de la Araucanía, en donde se generen las herramientas, los instrumentos, las conexiones que permitan mejorar efectivamente la conectividad. Eso. Perfecto. Daniel, tú defiendes crear policías municipales para aliviar a carabineros. ¿Cuál sería la fuente de financiamiento estable? ¿Fondo común municipal, contribuciones, aporte fiscal directo? ¿Y qué atribuciones concretas tendrían sin colisionar con la Constitución vigente? Mira, ahí hay un tema. Hoy día, por ejemplo, la ley de casinos permitió en su momento inyectar recursos a los gobiernos regionales y a los municipios donde están insertados los casinos. Hoy día el royalty minero permite también poner recursos a libre disposición, por ejemplo, para las comunas y los municipios. Nosotros creemos en un tema que tiene pendiente en nuestro país, que tiene que ver con la ley de rentas regionales. Y la ley de rentas regionales está diciendo lo siguiente: aquella industria, aquella actividad económica que está inserta en un territorio, en una comuna, no solamente es un aumento de impuestos, sino que es el mismo impuesto que tributa en Vitacura, que lo haga en la comuna, ¿cierto?, con un porcentaje inyectado en el municipio y en el gobierno regional, a libre disposición, como hoy día existe con el royalty minero y como existe con la ley de casinos, que tienen que invertir en desarrollo. Entonces, en ese contexto también, la ley de rentas regionales, que está ahí también en el programa del presidente Boris, que todavía está ahí durmiendo y que viene hace 15 años tratando de impulsarse y que el sector empresarial le pone un sinnúmero de cortapinza, yo creo que es tiempo de sacarlo, de ponerlo en prioridad. Tiene otro nombre, parece, ese proyecto, regiones más fuertes parece, pero las empresas tienen que tributar en la comuna. Y la mayoría de los grandes empresarios con responsabilidad social están a disposición de aquello. Falta, ¿cierto?, la voluntad política y también el respaldo que debe tener en ambas cámaras, ¿cierto?, en el Senado y en la Cámara de Diputados, para sacar la ley de rentas regionales. Y obviamente una de nuestras banderas es que las forestales también tributen, ¿cierto?, con un royalty forestal en los municipios y en los gobiernos regionales, para que esos recursos, por ejemplo, vayan a fortalecer la seguridad en las comunas, en los municipios, ¿cierto?, y con ello obviamente mayores garantías a la comunidad. Bueno, muchas gracias por esta ronda de preguntas de la IA. Gracias, Pía, ahí. Gracias a los chicos también que están detrás del computador. Sí, sí. Un día, buenas, secas las preguntas. Sí, esto nos va a reemplazar. A los periodistas los va a reemplazar pronto y a los visuales también, así que bueno, vamos a fusionar la última parte, vamos a hacerlo cortito, pero a mí me interesa, me preocupa, bueno, finalmente lo que va a pasar esta semana. El día domingo son las elecciones, el día domingo se va a elegir el candidato finalmente de esta coalición, que va a enfrentar, bueno, a 3 candidatos bastante fuertes por lo bajo, así de la derecha, centro derecha, extrema derecha en algunos casos. Entonces yo les quiero que ustedes individualmente ahora cuenten un poco cómo ven ustedes, cuál va a ser la estrategia después de esto, cómo ven ustedes esto. Obviamente cada uno quiere que salga su candidato, pero cómo ven estos próximos pasos, ya sea desde su candidato o sumándose a la coalición finalmente, y cómo ustedes ven enfrentar la candidatura ya hacia presidente, ya no a la primaria. Eso, y lo invito también en ese curso a hacer su palabra final, su reflexión final en conjunto con eso. ¿Sí? Vamos a fusionar estas dos preguntas. Así que ¿Las dos en una? Sí, vamos a hacer damos 2 rondas. Vamos a hacer las 2 en una. Ah. O sea, vamos a hacer, ¿sí?
Si alguien se anima a partir, ¿quieres partir tú, Daniel? No. Mira, yo creo que acá es importante, obviamente, tenemos matices, diferencias, ¿cierto? Pero tenemos un espíritu común, ¿cierto? Que malamente algunos sectores nos dicen por qué ustedes se denominan progresistas cuando no entienden el concepto y lo que está detrás de ellos, ¿cierto? El respeto y la defensa de la democracia, de la participación, de un desarrollo a escala humana, ¿cierto? Es lo que nos une. Más allá de lo que ocurra el domingo 29, va a ser fortalecido nuestro sector y la defensa de la democracia y de los instrumentos de participación. Uno es la primaria, y fuimos capaces de coordinarnos, de juntarnos y que la gente elija, obviamente, a quién va a representar, ¿cierto?, a nuestro sector. Yo creo que eso es importantísimo, entendiendo nuestras diferencias y que dejan fisuras también, obviamente, en este camino, porque así también es la dinámica electoral. Hay que marcar las diferencias, siempre con respeto también. Y creo yo que va a ser fundamental cómo, con la votación que se obtenga, podemos también negociar de la mejor manera los pactos parlamentarios, porque no basta con llegar a la moneda. Se requiere tener una representación parlamentaria en la Cámara y en el Senado que permita también transformar ese programa en realidad. Así que es fundamental. Yo creo que por ahí van los dos tópicos. Yo creo que unidad, defensa de la democracia, ni un paso atrás respecto a lo que hemos conquistado hasta el momento, y obviamente fortalecer un diseño estratégico y táctico respecto a el tema parlamentario. Nuestro programa puede quedar siendo una música celestial si no tenemos el Parlamento para hacer esas transformaciones. Perfecto, muchas gracias. Cristian. Sí, yo recordar y subrayar que y lo que ocurra, digamos, el día domingo no es el triunfo de una persona, ¿ya? O sea, en rigor sí, pero no es el triunfo de una persona que vaya a materializar sola el proceso de derrotar a la derecha. Hoy día tenemos coalición, hemos dado muestras de madurez política, a diferencia de la derecha, que todavía se están peleando, de haber generado un proceso de participación, de convocatoria a toda la ciudadanía para elegir, digamos, una candidata o un candidato. Y desde ese punto de vista, claramente los temas de fondo, yo sinceramente quiero decirlo, creo que las diferencias entre las 4 candidaturas son bastante marginales, ¿no? Son temas de formas. Pero si uno revisa los programas, en definitiva, son muy parecidos. Ahora, nuestra pretensión es que resulte Carolina Toá, resulte Jaime Mulet, resulte Janet Jara, o resulte Gonzalo Inter, por lo menos la postura, digamos, del Frente Amplio es que se va a poner total y absolutamente detrás de Janet Jara, de Jaime Mulet o de Carolina Toá, sin cuestionamiento, porque aquí está la palabra empeñada, y no solo la palabra empeñada, hay documentos escritos que dan cuenta, digamos, de ese compromiso, digamos, político. Entonces, yo sí repudiar a esta gente que anda descalificando, digamos, porque los comunistas, porque el comunista, y cuando se dice que yo no me imagino tener un gobierno comunista es porque está pensando, no sé si en la perestroika, o no sé en qué está pensando, digamos. El Partido Comunista ya está en el gobierno hoy día, y no solo ahora, ha estado ya en gobiernos anteriores. Entonces yo creo que hoy día esta prueba de la blancura no tiene que ser sometida, digamos, por la vía, digamos, de la descalificación de los proyectos políticos que tienen organizaciones o partidos políticos. Nos vamos a poner todos detrás. Yo espero, francamente, que tengamos un programa común, que depuremos, que integremos el programa. Creo que debe ser, porque en definitiva ese programa va a representar a la coalición, y así tiene que ser para mantener las reglas, digamos, claras del juego, y concordar con Daniel también. No sacamos nada con que sea Jara, sea Mulet, o sea Toá, o sea Pinter, si no tenemos un parlamento, un Congreso Nacional que acompañe el programa, digamos, que va a ser sometido a debate, digamos, en el mes de noviembre. Así que todo, evidentemente, nos vamos a poner atrás del triunfador y del programa común que tengamos. Y en ese orden de cosas, aprovecho, y con esto termino, Camilo, de hacer una invitación abierta a todos aquellos no militantes de partidos políticos en general, para que participen de esta primaria. Yo creo que es una señal, tal como la coalición le ha dado una señal política a la derecha extrema de este país,
también tenemos que darle una señal, una nueva señal, una segunda señal a la extrema derecha de que los niveles de participación de esta primaria son tremendamente relevantes, al igual, digamos, que la anterior, y que eso nos, de alguna u otra manera, nos empieza a pavimentar el camino hacia la moneda. Muchas gracias. Raúl. Bueno, a mí me parece que el pacto sale completamente fortalecido con estas primarias. Nosotros estamos convencidos que vamos a tener un exitoso resultado el día domingo. Yo sí le quiero decir a los compañeros que están aquí de que estas primarias se han realizado demostrando las diferencias también, y que en buena hora que así sea, pero con completo respeto y siempre manifestando también las similitudes, pero también las diferencias. Hay mayor o menor diferencia en los candidatos, en las candidaturas, y es importante que la población lo sepa, pero ha sido dentro de un pacto que yo creo que ha sido sana la convivencia, ha sido sana el debate de ideas, y no me cabe ninguna duda que cualquier candidatura que salga victoriosa va a contar con el respaldo de los demás. Lo han dicho los 4 candidatos y candidatas, y por ende entonces ese no es el tema. Pero obviamente en un debate se presentan diferencias, y eso es parte del debate democrático y legítimo, y que como sectores hemos sido capaces de realizarlo, y que no ha sido capaz de realizarlo los otros sectores, lo cual es un valor. Por otra parte, también es muy importante que seamos capaces el día después ya de ir estableciendo acuerdos para un pacto parlamentario amplio, ojalá desde el Partido Comunista a la Democracia Cristiana, porque cualquier gobierno actualmente, con la polarización que hay, requiere acuerdos amplios en el Parlamento para poder llevar a cabo los programas de gobierno. Cuando no se realiza eso, cuando el Parlamento queda altamente fragmentado, el gran derrotado es la política, porque no hay posibilidades de llevar adelante lo propuesto en el Parlamento. No es posible entonces llevar a cabo proyectos de ley que impacten positivamente en la vida de las personas, y eso hace que al final se queda deslegitimada la política en su integridad. De manera que nosotros pensamos que aquí se ha realizado un debate político necesario dentro de un pacto que comenzó este gobierno con 2 coaliciones, y hemos sido capaces de realizar una contienda en un debate democrático que yo alabo. Gracias. Muchas gracias. Y finalmente terminamos contigo, Camila. Tú empezaste aquí este debate hoy día. De hecho, los quiero felicitar porque hemos cumplido muy bien los tiempos, así más allá de los problemas técnicos. Así que, Camila, estás ahí para las últimas palabras, para el cierre de este debate hoy día. Bien. Bueno, obviamente el Partido Comunista jamás se va a quedar neutro frente a una realidad, y por ende siempre va a respetar su palabra. Estamos en una coalición y se va a colocar, tal igual que todos los demás, atrás de la persona que gane. Porque obviamente no es el partido o la persona la que va a gobernar, sino que es un programa que va en directo beneficio de todos los chilenos y las chilenas y los pueblos que componen el país. Entonces, poder o dejarle un espacio a la derecha, quedando fuera o etcétera, es arriesgar nuestra propia dignidad, nuestra propia integridad como seres humanos, principalmente los grupos más postergados, las mujeres, las disidencias sexuales, los pueblos originarios. Que entre Kaiser o que entre Kass a liderar el país, eso es un atentado directamente para nosotros como personas. Por ende, nosotros como Partido Comunista, y como siempre ha sido, cuando se da una palabra, se cumple, y se cumple hasta el final. Entonces, cualquiera sean los resultados de la coalición, el Partido Comunista va a estar ahí haciendo campaña, golpeando las puertas, difundiendo el programa, etcétera, porque es algo que es un compromiso y una lealtad que se tiene con los pueblos, con el pueblo, ¿ya? Con los derechos que hemos alcanzado y que tanto nos han costado: el derecho a la gratuidad, el derecho a vivir en un ambiente libre de violencia de las mujeres, etcétera. Entonces, nosotros no podemos dar un paso atrás, y creo que hay que seguir fortaleciendo también todo el trabajo que se ha hecho en el gobierno actual.
tema de las reformas, etcétera. Y concuerdo completamente de que no solamente se vive tiene que ver desde del área presidencial, el área de las parlamentarias es fundamental, y especialmente aquí en la región que nos cuesta tanto poder sacar algún parlamentario, ya sea senador o diputado de izquierda. Deben reforzar el trabajo para poder tener alguna incidencia, porque como decíamos anteriormente, nos cuesta demasiado tocar la puerta al centralismo allá en Santiago, pero es precisamente porque justamente se ve nuestra región como derechista, entonces nosotros como que no tenemos mucha incidencia a la izquierda aquí en la región, pero en realidad no es así, tenemos un trabajo bastante profundo y bastante serio, así que esa es la... Perfecto, muchas gracias Camila con esas últimas palabras, gracias a ustedes, gracias Camila, gracias Daniel, gracias Raúl, gracias Cristian en este programa, en este tercer debate que tenemos en nuestro programa y muy interesante la postura, la conversación política y seguramente no va a ser la última también. Ahora el día sábado, como bien dicen por ahí, es la invitación a todos los ciudadanos a ir a esta primera ronda de democracia, después vendrá una segunda ronda a final de año, en la cual también esperamos tener aquí también participar a los candidatos, representantes del resto de los candidatos. Aquí se cree que este año van a haber hartos candidatos presidenciales, así que va a ser interesante y compleja el panorama, así que en esta primera vuelta, en este programa semi en vivo, así que muchas gracias. Gracias al equipo.